¡Epa, compadre! ¡La hojilla! Estamos en la hojilla. Hojilla, ¿cómo es que dice la propaganda aquella, Nicolás? Hojilla raspapalante, que duran hasta que aguante. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo está la hojilla hoy, chicos? Anoche te estábamos viendo. Fidel no se pierde la hojilla. Rumbo al socialismo, con Chávez, todos somos sus hijos e hijas. El pueblo es el hijo de Chávez. Presidente, mensaje para la hojilla, para la continuidad de... La hojilla. Bueno, la hojilla es el programa más visto de la televisión venezolana, sin lugar a dudas. No lo digo yo, lo dicen los números. El programa con más credibilidad que hay. Y Mario Silva es un gladiador, amado por el comandante Chávez. Mario Silva, amado por Chávez. Valiente, gladiador, inteligente gladiador, él y todo su equipo. Así que honor a Mario Silva y a su programa La Hojilla, que en vida del comandante Chávez en este planeta, digamos, en vida terrenal, bueno, lo defendió con todo, pues, con todo, con los codos, con las uñas, con la verdad, con todo, siempre lo defendió. Gracias, Mario Silva, gracias, hermano. Gracias, mi amor. Prepárense. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. No se trata de solo de hablarlo y proclamarlo. Hay que construir el socialismo. Nuestro socialismo en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales. Si me levanto temprano, fresco y curado, claro y feliz, y te digo voy al bosque para aliviarme de ti, sabe que dentro tengo un tesoro que me llega a la raíz. Si luego vuelvo cargado con muchas flores, mucho color, y te las pongo en la risa, en la ternura y en la voz, es que he mojado en flor mi camisa para teñir su sudor. Pero si un día me demoro, no te impacientes, yo volveré más tarde. ¿Será que la más profunda alegría me habrá seguido la rabia ese día? La rabia simple del hombre silvestre, la rabia bomba, la rabia de muerte, la rabia imperio asesino de niños, la rabia se me ha podrido el cariño, la rabia madre, por Dios tengo frío, la rabia es mío, eso es mío, solo mío, la rabia bebo pero no me mojo, la rabia miedo a perder el manojo, la rabia hijo zapato de tierra, la rabia... Buenas noches, bienvenidos a la Hojilla por Macunaíma Cariña Radio 104.9 FM.
Estamos transmitiendo a través de Macunay Macariña Radio, 104.9 FM. Ve que lo repetí 2 veces, pero está bien. No me responden. Estamos transmitiendo para la Gran Caracas, Miranda, Vargas y un poquito más allá. La Gran Caracas, Miranda, Vargas, un poquito más allá. También a través de www.noticiasmk.com, www.lahojillamk.com. Y agradeciendo a los que nos envían sus mensajes a través de La Hojilla en TV, @ La Hojilla en TV, @ La Hojilla MKTV, @ MK 104 piso 9 FM. Y las radios que nos están transmitiendo: Radio Ali Primera 95.5 FM en el Valle, Miranda, Radio Urquía 97.5 FM en Los Teques, Radio Paraíba 94.7 FM en San Antonio de los Altos, en Mérida, Radio Agrícola 95.9 FM en Bailadores, Radio Conexión 91.9 FM en Maturín, en Monagas, Radio Vanguardia 103.3 FM en Maturín, Estado Lara, Radio Cabudare 97.7 FM en Cabudare, Radio Café 104.9 FM en Municipio de Morán, en Portuguesa, Radio Portugueseña 97.1 FM en el municipio de San Rafael de Onoto y Portugueseña TV Canal 3. En el Nueva Esparta, Radio Cuinche 103.9 FM en la península de Macanao, en Anzoátegui, Radio Líder 96.3 FM en Puerto La Cruz, Estado Bolívar, Radio Corobo 89.3 FM en Caicara, el Orinoco, Yaracuy, Radio Nirgüeña 88.3 FM en Nirgua, Estado Sucre, Radio Urimare 101.9 FM en Carúpano, Trujillo, Radio RMT 100.7 FM en municipio de Trujillo, Estado Táchira, Radio Cordillera 90.7 FM, en Caracas, Petare, Televisora Petare TV Canal 60 UHF y en internet www.aporrea.org, www.alpiedelcañón.com, al pie del cañón. Buenas noches. Voy a comenzar por algo que tenía desesperado hoy a los tuiteros de la oposición. Esto es rapidito, porque esto es bueno que se aclare a todos los tuiteros. Un saludo a toda la tropa, un saludo a todos los tuiteros, a los camaradas que están en Twitter. Pero es bueno decirle, sobre todo a los tuiteros que estaban muy desesperados desde todo el día de hoy estuvieron tirando una ola con respecto al asesinato infame, de paso, de la modelo y estudiante larense Ángela Valles, que para despecho de todos los tuiteros que se la pasan jugando con la muerte, ya están detenidos los responsables del asesinato de la modelo y estudiante larense Ángela Valles. Y los responsables fueron el novio de la muchacha. Después de sostener una fuerte discusión con la muchacha, el novio la mató. No, porque es que utilizan, el caso de Marra, lo utilizan para ir en contra de la revolución. Yo no sé qué fíjense, yo pienso siempre, piensa mal y acertarás, ¿no? Siempre he pensado que sobre todo los tuiteros más vergonzantes, en este caso los señores de La Pastilla, los señores Nelson Bocaranda y compañía, siempre vienen con lo mismo. Utilizar la muerte de una muchacha, ¿verdad? Para proyectarla en contra de la revolución. O sea, utilizar la muerte de la modelo, en este caso, y proyectarla en contra de la revolución. Yo, apartando el hecho, que es muy lamentable, del asesinato de la modelo, es decir, que si alguien tiene sarpullido ya sabe dónde, entonces inmediatamente también fue la revolución la que tiene la culpa. ¿Entiendes? No han dejado de ser idiotas en cuanto a la propagación de rumores. Lo peor de todo es que hay un grupo de tuiteros que comienzan a jugar con eso. Sí, porque la inseguridad, sí, porque tal cosa, resulta que fue un hecho pasional. Eso me recuerda a mí que cada vez que van a hacer un reporte desde la morgue, se aparecen los reporteros ya adscritos a la cuestión de estar allí frente a la morgue y comienzan a ver todo muerto que ven pasando, sea de infarto, sea de cirrosis hepática, o sea, por asesinato, lo van contando como asesinatos a toditos. Y después te llega el reporte de fin de semana, la inseguridad en el país, hay 50 muertos, reportó la entrada o 60 muertos, reportó la entrada en la morgue de Bellomonte,
la inseguridad es terrible, está incontrolable y todas esas cosas por el estilo. Pasa con lo de esta muchacha. Lamentablemente, la muchacha tuvo una discusión con el novio y el novio la mató. Fue localizada, creo que fue en la vía de Yaritagua, Barquisimeto, y de inmediato los que juegan a las noticias macabras, a las noticias de la muerte, empezaron a jugar con el tema de la inseguridad, empezaron a jugar con el tema de siempre. Lo asqueroso es cómo quienes originan los comentarios son generalmente los mismos. Son los que siempre originan el mismo comentario. Pero ya, para todos aquellos tuiteros que estaban todos emocionados lanzando lo de la inseguridad y todo esto, les van diciendo que ya están detenidos los responsables del asesinato de la modelo. Entonces, bueno, que se diga. Bien, eso por un lado. Segundo, ayer el presidente Nicolás Maduro se reunió con el Buró Político. Dice, este martes el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que el Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV, estará en sesión permanente, así como también en las asambleas con el Buró Político de esta organización. Dice Maduro, el partido está vivo en las comunidades, en las calles, en el debate público, estimulando la construcción de ideas en función de construir la patria, aseveró el mandatario nacional. Durante su programa En Contacto con Maduro, en su edición número 16, ofreció un balance sobre la reunión que se ejecutó el pasado lunes con el Buró Político. Enfatizó que fue revisada cada decisión y resultados. Durante más de 4 horas de reunión se revisó cada tema que se ha discutido durante el Congreso. En primer lugar, se constituyó un equipo integrado por el Buró Político, en el cual estará en sesión permanente. Pero también se llamó al Congreso a estar en sesión permanente en la calle para ir hacia el debate de ideas. Y eso me recuerda algo. Tercera vez que el presidente Nicolás Maduro llama al debate público nacional en donde involucra al partido. La pregunta es, ¿atenderán la recomendación del presidente? Digo, es una pregunta que me hago. El presidente dijo cuando se estaban entregando el Premio Nacional de Periodismo, llamó a un debate en el partido para construir la lealtad. Fueron sus palabras textuales, construir la lealtad a la revolución, para que hubiera respeto hacia las tendencias dentro del PSUV y un debate abierto, un debate claro que arroje resultados. Ojo, en ese momento el presidente Nicolás Maduro habló, incluso llamó con quienes tuvimos diferencias. O sea, fue una petición que a mi modo de ver no se tomó en cuenta. En el Congreso del Partido, en el pleno del Congreso del Partido, plena discusión del Congreso del Partido, el presidente Nicolás Maduro aborda en su discurso de 2 horas, 2 horas 10 minutos aproximadamente, abordó lo mismo. Llamó a la discusión y debate para la construcción del socialismo. Estableció unas líneas de trabajo y sobre todo en esas líneas de trabajo también estableció la discusión y debate interno. Tampoco se le hizo caso. Unos días después hubo declaraciones que no tenían por qué haber salido. Ahora el comandante en jefe es presidente del partido, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, tiene nada más y nada menos que la responsabilidad de seguir el legado del comandante Chávez, de como líder fundamental ahora mismo del proceso revolucionario, y vuelve a hacer un llamado, debate abierto en la calle. Por eso la pregunta que uno hace, ¿verdad? ¿Se le hará caso? ¿Se permitirá? ¿Nos abriremos a esa discusión, a ese debate? Y yo quería traer a colación este libro
lo trajo una compañera para acá, de Ignacio Ramonet, Conversaciones con Ignacio Ramonet, dice, Hugo Chávez, mi primera vida. Conversaciones con Ignacio Ramonet. Y hay una parte aquí que yo la guardé especialmente para eso, porque estamos hablando siempre del debate. Y yo le voy a explicar por qué lo del debate. El debate es necesario, porque si no, yo ni siquiera voy a decir que los factores y tendencias que en este momento están debatiendo en la calle, ¿verdad? Y que están saliendo declaraciones y todo esto, yo ni siquiera voy a decir que es malo o sea malo hacerlo, sino lo malo es cuando la Mesa de Unidad Democrática no tiene nada en la bola y sin embargo existe gente que incluso el comandante combatió públicamente los combatió, de medios de comunicación privados que son hartofascistas y estaban comprometidos incluso en el golpe de Estado del 2002, y que esas personas, aprovechándose de las discusiones y debates internos de las tendencias, aprovechen para hacer análisis desde la posición de la revolución, para jugar a la división de todas las fuerzas políticas revolucionarias. Me refiero a un señor que ya el presidente de la República en una oportunidad le aló las orejas públicamente, porque es un tipo experto en hacer reportajes y análisis políticos que van en contra siempre de la revolución. Esta vez hizo un análisis desde adentro. Y dice aquí, radicales se agrupan para enfrentar reformismo. Vean ustedes, dicho por y escrito por Hernán Lugo Galicia. Hernán Lugo Galicia, para quienes tengan un poquito de memoria, es un periodista del Nacional que siempre ha hecho análisis en busca de, bien hechos, bien elaborados, siempre en busca de dividir las fuerzas revolucionarias. Hay que estar muy atento, porque habrá gente que en un momento dado, y yo no estoy hablando en este momento de un militante de izquierda, estoy hablando de un simpatizante de la izquierda, un simpatizante de la revolución, que verá en esto una forma digamos, de entender que Hernán Lugo Galicia pudiera tener algún tipo de bondad en el momento en que hace este análisis. Y de bondad no tiene nada. Dice, fíjense ustedes que habla de marea socialista de nuevo. Vuelven, yo quiero aclarar antes de hacer este comentario que yo no pertenezco ni a marea socialista, soy muy amigo de Gonzalo, de mi primo Juan, de todos los que están en marea socialista, pero yo no pertenezco a marea socialista, ni pertenezco al Garibaldi, ni pertenezco a nada de eso. Estoy haciendo una aclaratoria. Repito, siempre fui un defensor, y lo voy a decir con estas palabras, a ultranza del legado del comandante Hugo Chávez, y sigo siendo un defensor a ultranza del legado del comandante Chávez. Quedemos muy claros en esto. Marea Socialista advierte que la pérdida del poder adquisitivo contraría la Constitución y la doctrina de Chávez. Está escrito por Hernán Lugo Galicia. Y dice, luego de la clausura del tercer congreso del PSUV, los radicales del chavismo, fíjense, los radicales, y recordemos que era lo que decía el presidente Chávez cuando decía que había que ser radical, era que había que ir a la raíz de la política, a la raíz del problema, para erradicarlo, a la raíz de las soluciones, y había que ir a la raíz del combate ideológico. O sea, vamos a empezar aclarando eso. Pero hay que hablar de los radicales y ahora reformistas. Hernán Lugo Galicia va a jugar con esto en este análisis. Dice, luego de la clausura del tercer congreso del PSUV, los radicales del chavismo se reagrupan contra el reformismo y objetan cualquier giro al capitalismo por el gobierno, por lo que emplazan a Nicolás Maduro a profundizar la revolución, aunque lo avalan como presidente de la República. Vean ustedes, tremenda contradicción por parte de Hernán Lugo. La primera asamblea del Movimiento de Unidad Chavista, Lucha, se efectuó el sábado en Caracas e intervinieron colectivos del área metropolitana como, oído al tambor, Foro Candanga, Movimiento Sucre Mercal y otras 6 corrientes.
Pero vean lo que ustedes dicen, o sea, cuando estamos hablando de lucha, que dice aquí, lucha es Movimiento de Unidad Chavista, lucha. Y dice aquí, la tarea aprobada fue generar la unidad de todos los sectores revolucionarios. La tarea aprobada fue generar la unidad de todos los sectores revolucionarios a partir de un gran congreso popular para definir las estrategias políticas, económicas y sociales en los próximos 10 años. Están hablando entonces de 6 a 8 organizaciones políticas. Aún no hay fecha para el encuentro. Lucha contactó a la dirección municipal del Partido Comunista en Caracas y a Marea Socialista para que participaran en actividades. Confirmaron a la concejal comunista Elena Linares, a Gonzalo Gómez de Marea Socialista y a Porrea. PPT, vean, aquí viene, quiero, para que ustedes vean cómo juegan en el análisis, te hablan aquí de generar la unidad de todos los sectores revolucionarios, ¿cierto? Más adelante dice, PPT no entró entre los convocables, dijo la Secretaría de Organización Pepetista Ileana Medina. Sin embargo, la lista pudiera aumentar en los próximos días, pues buscan conversar con el Bloque Popular Revolucionario, el Consejo Popular Revolucionario, grupos reacios a la conciliación con la oposición. ¿Ven ustedes cómo van manejando? Lo que tiene que ser un debate, déjenme yo ese comentario lo hago luego, de mantenerse la serie de debilidades, fallas en planificación y gestión revolucionaria y el modelo de dirección de la revolución sigue con serios matices burgueses y no se avanza hacia una nueva cultura política, es difícil la supervivencia de la revolución bolivariana. La única opción que tiene el movimiento chavista es radicalizarse en la concreción de los objetivos socialistas, profundización y masificación de la organización popular para el logro de esos objetivos y en paralelo para la defensa en lo alcanzado. Señala lucha, son 8 organizaciones. En manifiesto de 10 propuestas. Templo en llama. Al PCB, PPT y Marea Socialista, y yo no entiendo por qué meten aquí a PPT si PPT supuestamente no fue convocado a esa reunión. Y dice, les preocupa, por ejemplo, que Miraflores no haya informado sobre los 59 acuerdos logrados en la mesa económica con los empresarios, por lo que demandan información. El politólogo Heiber Barreto no ve giro capitalista por ahora, sino medidas aisladas, como el anuncio del alza de la gasolina que afecta al poder adquisitivo. El problema no es ideológico, sino de justicia, dice Heiber Barreto. A los empresarios se les indexa por las ganancias y al pueblo se le obliga a pagar la crisis. Son medidas contrarias al proyecto de Chávez y a la propia Constitución que establece que el salario mínimo no puede estar por debajo de la canasta alimentaria. Barreto señaló que Marea Socialista aboga por un aumento gradual de la gasolina y simultáneamente una reforma tributaria que peche a la banca y confiscación de bienes y recursos, 130 millardos de dólares que se llevaron en los últimos 10 años. Marea Socialista propuso consultar el alza de la gasolina en un referéndum, pero Barreto dijo que rechazaban el uso que pretenden darle primero justicia y voluntad popular a esta idea. Quieren manipular las preguntas y la eventual consulta para atacar al gobierno. Se oponen a Petrocaribe y los convenios petroleros y nosotros no. Voluntad Popular y Primero Justicia deberían pagarle al fisco 10 millardos de dólares por daños a la propiedad privada y pública durante las guarimbas. Maduro es socialista y revolucionario en el PSUV. Dicen a su vez, niegan que Maduro ceda ante el capital nacional e internacional. El diputado Saúl Ortega adujo que el presidente asumió la bandera del socialismo desde la juventud y juró ser fiel a la revolución chavista. Maduro es un comprometido con el socialismo, X, Y, Z. ¿Qué es lo que está tratando de hacer la oposición? Al no tener, políticamente hablando, un órgano de ataque, quienes han sido realmente cabezas de la conspiración desde el principio, que son los medios de comunicación privados, en este caso el Nacional, utiliza a Hernán Lugo Galicia para hacer un análisis desde el punto de vista revolucionario, en donde sí efectivamente tenemos diferencias que tienen que ser debatidas, pero las utilizan para dividir a los revolucionarios. Vean ustedes cómo se está trabajando y cómo se viene conjugando es la palabra, conjugando una estrategia en donde no están puestos, y lo voy a explicar de esta manera, no está puesto, venga para acá, no está puesta en la mesa una confrontación directa por parte de activos o de políticos o cabezas visibles de la oposición, perdón, no están
esas cabezas visibles, sino que se empieza por parte de los medios, repito, que ha sido la cabeza siempre, y es la que maneja en líneas generales quién es quién dentro de la oposición para hacer, para hacer el golpe continuado, van manejando toda la tesis, ahora sin los cuadros de la oposición que están en este momento en desbandada y todo desunido, pero utilizan a los medios de comunicación privados. Y aquí hacen una entrevista que le hacen a Veledo. Y Veledo dice aquí, esto es bueno decirlo, Veledo dice aquí, la mesa tenía un desafío. 2014, lo dice Veledo, no es electoral y nada organiza tanto a los opositores como las votaciones. Yo quiero que se entienda bien qué es lo que hay de fondo en esta declaración de Veledo. Primero, 2014 era un año, y es un año todavía, pues no ha terminado, para la conspiración económica, para buscar el descontento, que lo hay en las bases, en el pueblo, en la gente. Estoy apartando en este momento al PSUV, lo estoy apartando y luego entro con él. ¿Qué van a hacer durante todo este tiempo? Están preparando el terreno para un año electoral como es el 2015. Por eso yo decía el día lunes, dije que no se está inventando el agua tibia cuando se dice que el objetivo en este momento, vista que la salida no le funcionó, la renuncia del presidente Nicolás Maduro no le funcionó, ahora el objetivo es las parlamentarias. El objetivo es las parlamentarias. ¿Cómo lograr la oposición? Primero, descansando ahora y permitiendo que sean estos analistas los que vayan aplanando el terreno. Pero al mismo tiempo, para aplanar ese terreno, nosotros tenemos que tener al capital privado haciendo lo que está haciendo. Que dicho sea de paso, ese mismo capital privado está atacándose a sí mismo, a los pequeños grupos, importadores y otros importadores también que antes han sido favorecidos por la entrega de dólares del SICAD, están también a su vez aprovechando eso que yo llamo el sálvese quien pueda. Y con ese sálvese quien pueda, quien sale perjudicado al final es el pueblo. Por ejemplo, el caso de, vamos hacia la extrema derecha, el caso de los empresarios, como el caso de Lorenzo Mendoza, que baja la producción de harina y por supuesto va a crear descontento en la masa. Como también los señores que juegan a ser, algunos que juegan, empresarios que juegan a ser venezolanos y juegan a ser bolivarianos y juegan a ser revolucionarios, que te utilizan una cadena de testaferros para aumentar y ganar 30, 60, 90, 100, 120, es decir, ganar sumas fabulosas con las importaciones. ¿Qué es lo que estamos viendo? El alimento, esencial para la población, escaseando. Arroz, café no se encuentra por ahí. Harina, productos esenciales. Otros productos, digamos, anexos o daños colaterales. Los productos de higiene personal, desaparecidos. Eso todo va aplanando el terreno a la oposición para tirarse el golpe parlamentario. Pero yo voy más allá del golpe parlamentario y vamos a ver, eso lo estamos diciendo desde hace bastante tiempo, que no es solamente el golpe parlamentario, es decir, lograr una mayoría en la Asamblea Nacional para poder ejercer no solamente presión, sino tumbar el gobierno. Exacto. Y viene la otra opción, que es que el año 2015, si la oposición llegara a cumplir con todo esto, que digo yo, la revolución tiene que estar muy pendiente, lamentablemente tenemos fallas y no estamos pendientes.
el partido tiene que estar pendiente, el gran polo patriótico tiene que estar pendiente, todas las tendencias revolucionarias tienen que estar pendientes, ¿verdad? Nos encontramos con lo siguiente, que todo ese aplanamiento que hay es para lograr la mayoría dentro de la Asamblea Nacional, y al ganar, obviamente, está la mesa puesta para la convocatoria al referéndum revocatorio. Lo hemos dicho una y otra vez. No hemos dejado de decirlo. Desde hace bastante tiempo lo venimos advirtiendo. Y no nos han entendido. O, en su defecto, creo que si se ha tratado de combatir, se combate espasmódicamente. Y cuando nosotros estamos trabajando espasmódicamente o atacando espasmódicamente casos puntuales, terminamos permitiendo que la derecha, que no deja de trabaja continuamente y no espasmódicamente, está preparando su terreno. Quería hacer esa aclaratoria empezando. Discusión, debate. Discusión y debate. No es solamente el hecho de salir a debatir. No es solamente el hecho de salir a tirarse un discurso para ver si logro con ese discurso captar un feudo, captar un espacio de poder. No. Ese no es el tema. Y voy al libro. Hugo Chávez, mi primera vida. Conversaciones con Ignacio Ramonet. Esto es para que nosotros tengamos un poquito de... Coño, le hagamos caso a Maduro, pues, a Nicolás. Nicolás llamó a que todo el mundo tenga que debatir y discutir. Todo el mundo tiene algo que decir. El partido no es una parcela propia de nadie. El partido es la vanguardia de la revolución. Y el partido tiene que ir en consonancia con la masa. A mí me da risa, y déjenme hacer una exposición. Yo estaba a puntico de hacer un artículo sobre la sobreexposición de las personas en el ámbito de los medios de comunicación. Mire, la única persona, yo voy a tirarles un concepto rapidito aquí, se los digo con todo el corazón. De verdad. Porque uno dice, yo llevo bastante tiempo ya trabajando con los medios de comunicación y uno conoce, o por lo menos medianamente conoce, o mínimamente conoce por dónde van los medios. Miren, la sobreexposición. La única persona en este mundo, aquí en Venezuela, que podía aparecer en televisión a cada rato, jugar metra, cantar, tirarse un poema, recitar, bailar, hablar cosas serias, tirarse un discurso pedagógico inmenso, grande, meterse hasta en un aló presidente de 7 horas, era el comandante Chávez. El que no entienda eso, creo que no tiene idea de lo que es de dañino la sobreexposición, sobre todo cuando no hay discurso. Porque vamos a ser claros, una cosa es, ¿verdad?, que yo tenga algo que decir, y otra cosa es que yo repita lo que tengo que decir. Y lo repita en 2, 3 horas o 1 hora, repita lo mismo y aparezca mañana y lo repito de nuevo. Repito, el único personaje, la única persona que podía salir y comerse aquí una arepa y hablar aquí de cuando era chiquito y vendía arañas. Y entonces se sentaba aquí y se ponía este muchacho, venga para acá, y lo sentaba ahí y le daba una galleta en la boca. Entonces la única persona que nunca estaba sobreexpuesto era el comandante Hugo Chávez. Carisma, estudio permanente, compromiso moral con el país, compromiso absoluto en el ámbito internacional. Era un hombre que donde estaba irradiaba energía, irradiaba sabiduría e irradiaba
poder de convocatoria, amor. Eso es muy difícil tratar de emularlo. Yo diría que no solamente muy difícil, es imposible hacerlo. Entonces, el que utilice un medio de comunicación y se sobreexpone, lamentablemente termina desgastado. ¿Por qué? Repito, el comandante Chávez tenía una particularidad. Él decía, quiero hacer esto. Y con todos los sabotajes internos y externos que habían, lo hacía. ¿Se equivocó? Sí, lo dije el otro día. Pero regresaba y ¡pum!, arrancaba de nuevo. Tenía algo que hacer y lo hacía. Es decir, iba el discurso y la praxis. Eso, contra esa, contra esa fortaleza moral, es difícil derrotarla, incluso sobreexponerla. Porque, es más, de hecho, ¿cuántos de ustedes no saben cuántas veces el comandante Chávez a veces se perdía 2 o 3 días? Se encerraba en Palacio, pues. Hasta la oposición le daba nervios, se comenzaban a comer las uñas. ¿Y qué estará pensando aquel? ¿Qué estará manipulando aquel? ¿Con qué se vendrá? A lo mejor el comandante Chávez estaba unos días, 2 días de reposo, que él generalmente no reposaba para nada. A él lo obligaban a reposar. O tenía una gripe o cualquier cosa, entonces, bueno, dejaba de salir 2 o 3 días. Esos 2 o 3 días eran terribles para la oposición, pues no tenían nada que opinar. Es más, de hecho, a los presidentes se convirtió en la batuta semanal del país. Porque era la que originaba las matrices de opinión de los medios privados para el día lunes. El día que el presidente decía, no, yo no voy a salir hoy, comenzaban los medios de comunicación, empezaban, Dios mío, no tenemos nada que poner mañana. Nada. Y de verdad originaba una hecatombe mediática. Por eso, el discurso tiene que ir acompañado de la praxis, pero no solamente eso, sino que el discurso tiene que ser sincero, honesto, y que uno tiene que admitir los errores. Si yo me peleé, si yo me equivoqué, lo obvio es que yo tengo que decir, y el comandante Chávez lo hacía. Fíjense ustedes, le estoy hablando de un hombre con una energía tan tremenda, que tenía una energía tan tremenda que podía llegar, miren, ¿cuántos opositores no les pasó el comandante Chávez por al lado y tenían que sonreír, empezaban a sentirse nerviosos por la fuerza y poder de energía que tenía el comandante Chávez? Pero sobre todo era por la moral. La moral. Entonces, hablar de sobreexposición con el comandante Chávez era imposible. Era imposible. El comandante Chávez era el comandante Chávez. Entonces, tomar los mecanismos de los medios, tomarlos como una forma de ejercer poder o de crear eso que yo he llamado el poder espejo, ese poder espejismo. Por aquí yo tengo una frase, la quiero leer. La decía Václav Havel, escritor, dramaturgo y político checoslovaco. La primera pequeña mentira que se contó en nombre de la verdad, la primera pequeña injusticia que se cometió en nombre de la justicia, la primera minúscula inmoralidad en nombre de la moral, siempre significarán el seguro camino del fin. El comandante Chávez, lo recuerdo yo, se hizo una ley, creo que fue en educación, que a él se la pasaron y le dijeron, aquí tienen, fírmela. Y él agarró ese mismo día, cuando la iba a firmar, la leyó así y dijo, no, esto no sirve. Y la echó para atrás.
Esto no sirve. No me parece. Y lo decía honestamente, o sea, por su moral, él no podía avalar algo que estaba mal hecho. El presidente Nicolás Maduro ha llamado en 3 oportunidades al debate abierto. ¿Por qué no se le hace caso? ¿Por qué? ¿Por qué no se permite? ¿Cuál es el temor? Yo soy un dirigente, compadre, y yo salgo a la calle y a mí la gente en la calle, a mí no me tienen que agarrar y poner un camino real, suponiendo que yo sea un dirigente. Un camino real por donde yo vaya caminando y me vayan adornando con rosas y con florecitas, por donde yo vea, no se mueva de ese lado. El comandante Chávez ni siquiera hacía eso, inmediatamente rompía con todos los esquemas, decía, no, ¿y por qué me pusieron ese camino? No, eso no es así, yo me voy por este lado. Y un dirigente que tenga la seguridad, la certeza de que se le quiere, de que se le respeta, de que tiene moral, necesariamente tiene que jugar a eso, a la verdad. Y repito, si el presidente Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, él es el que tiene el mayor peso político, el mayor peso y responsabilidad en cuanto al legado del comandante Hugo Chávez, recomienda que se tenía que hacer una discusión y debate y no se hace. ¿Qué carajo estamos haciendo? Yo hago esta aclaratoria inicial, antes de tirarme esto que viene por acá, porque yo sé por qué lo hago. Estamos hablando, repito, de Hugo Chávez, mi primera vida, conversaciones con Ignacio Ramonet, un saludo a los hermanos Badel, al camarada Badel, que es de Badel y Hermanos Editores, quien sacó este libro. Y dice así: los que sobrevivieron, muchos otros se quedaron en el camino, en allanamientos, pero quería enseñarle mire, aquí pone cárcel de Yares, julio del 93. Bueno, y dice aquí, se lo menciono porque precisamente en una de sus preguntas, Tomás Borges hace reconocimiento a la figura de Carlos Andrés Pérez. La pregunta es la siguiente: uno de los dirigentes políticos de este continente que más ha trabajado por la integración, la estabilidad del poder y otros aspectos propios de la democracia en América Latina, está pasando especiales dificultades. Me refiero a Carlos Andrés Pérez. ¿Qué reflexiones hace usted sobre esto? Y en su respuesta, Fidel, porque es una pregunta que le hacen a Fidel, dice: es muy lamentable todo lo que ha ocurrido en Venezuela, pero prueba precisamente la crisis que van a desatar en América Latina, la política de shock y las imposiciones de Estados Unidos y del Fondo Monetario. Lo que ocurre en Venezuela es consecuencia evidente de la política económica, del shock, de las imposiciones, de las medidas y de los principios impuestos por Estados Unidos y el Fondo Monetario. Ahí tienes un clarísimo ejemplo. Venezuela es el país más rico de América Latina, dice Fidel. Venezuela no es un país que vive del azúcar. Venezuela es un país que vive del petróleo, que recibe más de 12.000 millones de dólares cada año por el petróleo. Venezuela es un país de enormes recursos energéticos, como la energía hidráulica, además del petróleo. Venezuela es un país de enormes recursos minerales, de hierro, bauxita. Es un país privilegiado por la naturaleza. ¿Qué explicación puede tener las explotaciones sociales en Venezuela como no sea la comprobación de lo que hemos venido diciendo sobre las consecuencias que trae para América Latina esa política y que la situación en América Latina se hace insostenible? Esto lo dice Fidel. Al leer eso, dice Chávez, yo anoté aquí, Fidel habla de explosiones sociales en Venezuela, no habla de golpe de Estado. Me quedé absorto y con prudencia me pregunté, ¿será que Fidel sabe algo? Fidel hacía el mismo análisis que usted de la situación y expresaba cierta comprensión implícita. Dice, claro, prudente porque no nos conocía, pero era evidente, y esto fue antes del 4 de febrero, lo que está comentando aquí el comandante Chávez ante las declaraciones de Fidel. Claro, prudente porque no nos conocía, pero era evidente que no había en su respuesta a Borges ninguna crítica hacia nuestra acción, nada.
Recuerdo clarito que cuando leí esto, perdón, miento, esto fue en la cárcel de Yare. Dice, en la cárcel le comenté a Lastre López, mi compañero más cercano, ¿será que Fidel sabe algo? En todo caso, yo lo tomé en Yare como un mensaje de Fidel hacia nosotros. Un mensaje indirecto, porque no hay que olvidar que Fidel mantenía buenas relaciones con Carlos Andrés Pérez. Vino a su toma de posesión, yo lo vi, me pasó a 3 metros en Palacio Blanco. Fidel hubiera podido entrar a defender a Carlos Andrés, pero ¿cómo va a defenderlo sabiendo que Carlos Andrés es quien está detrás del paquete neoliberal del Fondo Monetario de Estados Unidos? Sobre todo Fidel, seguramente bien informado a esas alturas, ya sabía que nuestro movimiento era un movimiento de izquierda. Repito, lo dice Chávez. Ya sabía Fidel que nuestro movimiento era un movimiento de izquierda. Por eso es que yo cuando hablo, cuando nosotros no permitimos, escúcheme bien lo que voy a decir, lo voy a decir con todo el amor del mundo, repito, y con toda la responsabilidad. Cuando nosotros no permitimos el debate y hacemos juicios sumarios, estamos actuando como la Cuarta República, coño, y eso fue lo que más combatió el comandante Chávez. Es más, vamos con el primer video, en el cuartel de la montaña con el Congreso Fundacional, el primer Congreso Fundacional del PSUV. Palabras textuales del comandante Hugo Chávez en un resumen que se hizo de ese discurso. Rueda. Bueno, yo tengo algunas notas y voy a irme guiando por estas notas, aprovechando la invitación que me han hecho para dirigir estas palabras a este acto histórico. En verdad, comencemos por darnos cuenta de lo que aquí está ocurriendo. Camaradas, compañeros, compañeras, una revolución no puede depender de un hombre, de una mujer. No, sería muy vulnerable. No puede depender de una cúpula, una élite o una vanguardia esclarecida, no. Una revolución tiene que asentarse sobre un pueblo. Y ese pueblo, esa masa popular, debe generar en su propia dinámica, como decía Antonio Gramsci, bueno, los cuadros y las estructuras, la maquinaria, la idea, los motores, los núcleos, los cuerpos revolucionarios. O sea, tiene que ser la base fundamental, la fuerza fundamental que nos asegure el impulso permanente de nuestra revolución. Pero ha cambiado Venezuela, ha cambiado. Yo quiero insistir en eso. Esta revolución sigue avanzando y es una revolución triunfante y seguirá siendo una revolución triunfante con el corazón del pueblo venezolano, del pueblo bolivariano. El Partido Socialista Unido, en pleno proceso de gestación, ha venido conformando un sólido piso. Las asambleas de batallones y las elecciones de delegados abarcaron o incluyeron casi 1,5 millones de militantes para elegir los voceros, luego de los delegados. Bueno, ese 1,5 millones es la primera línea de vanguardia. Ahora, imagínense ustedes una vanguardia de 1,5 millones de cuadros que se han venido conformando ya en la discusión interna, en un ejercicio inédito de democracia directa, democracia popular, democracia participativa. Nosotros tenemos que terminar de borrar los vestigios de la democracia de cúpulas, de la democracia elitesca, y darle vida cada día con más fuerza a esa democracia directa, a esa democracia popular, a esa democracia desde las bases. Esa es una de las luchas que el partido debe dar, fortaleciendo los valores
revolucionarios, como aquí lo decía Fidel Castro, de un militante revolucionario. Debe ser un verdadero revolucionario. Y un revolucionario que esté pendiente de cuánto hay para eso, cuánto dinero me va a quedar. Eso no es ningún revolucionario, es un contrarrevolucionario. El corrupto es un contrarrevolucionario disfrazado a veces de revolucionario. Porque ha pasado tanto en la historia. A mí me hicieron una campaña intensa. La oligarquía, no solo la oligarquía criolla, sino el imperio. Una campaña para tratar de ganarme, de atraerme. Solo que no lo lograron, pues. Y como no lo lograron después, bueno, trataron de matarme, me derrocaron. Pero hicieron grandes esfuerzos, hay que reconocerlo, son muy hábiles los oligarcas de aquí y del mundo. Porque ahí están las raíces de lo que ocurrió luego. Y solo el conocimiento genera conciencia de las situaciones que hemos vivido, las que estamos viviendo y las que vamos a vivir. Cipriano Castro enfrentó, y el pueblo venezolano y el gobierno que él dirigió enfrentaron primero un bloqueo de las potencias europeas. Venezuela fue bloqueada en 1902. Luego enfrentó Cipriano Castro la mal llamada Revolución Libertadora, que no fue sino una acción violenta de la burguesía criolla apoyada por las potencias imperiales de Europa y Estados Unidos, que ya se asomaba en el horizonte con mucha fuerza imperial. Todo militante, cuadro revolucionario debe saber bien qué es lo que aquí ha pasado. Y debe ser además, como decía Cristo, luz del mundo. Debe andar como una antorcha iluminando oscuridades que todavía hay. Porque solo el conocimiento nos hará libres. Solo el conocimiento genera conciencia. Y sin conciencia es imposible pensar en una revolución. Es imposible. Ya basta de traiciones. Este pueblo heroico ha sido traicionado ya demasiado. Nosotros llegamos aquí para hacer una verdadera revolución y llevar a ese pueblo a la mayor suma de felicidad posible o morir en el intento. Pero no podemos permitir una nueva traición al pueblo de Bolívar. 1000 veces traicionado, demasiadas veces traicionado. ¿Cómo ha combatido ese pueblo? ¿Cómo ha combatido? ¿Cómo ha batallado a nuestro pueblo durante estos siglos? Siglos. Y la última proclama de Bolívar lo dice todo en Santa Marta. Y las últimas cartas de Bolívar lo dicen todo. No tengo patria, muero proscrito. Esta patria se deshizo. No ha llegado aún el gran día para nuestra América, para nuestra Venezuela. Algún día llegará. Hagamos posible que ese día sea hoy, ahora. Es el gran día de Venezuela y el gran día de nuestra América. Tiene que ser ahora o posiblemente no será nunca, camaradas. O posiblemente no será nunca. Si no es ahora, no podemos dejar que pase esta gigantesca oportunidad que se ha presentado y que ha surgido no de la nada, no, ha surgido de allí como el ave fénix de las cenizas de nuestro pueblo, de las luchas acumuladas de nuestro pueblo, del dolor y el amor de nuestro pueblo. Vean ustedes,
veamos nosotros la tremenda responsabilidad que tenemos sobre nuestros hombros. La gigantesca responsabilidad que tenemos. Asumámosla cada día con mayor entereza revolucionaria, con mayor claridad política, con mayor voluntad, con mayor conciencia. Y el partido nace para eso, precisamente. Mayor calidad revolucionaria, mayor eficiencia política, mayor voluntad, claridad, entereza revolucionaria, claridad ideológica, cohesión, unidad, responsabilidad. Bueno, y así fue que llegamos a esa otra, a esa nuestra, o a esta nuestra revolución, que comenzó, despertó después del 23 de enero, que se apagó en el tiempo, y un nuevo coloniaje, como dijo Bolívar, se instaló en Venezuela, el pacto de punto fijo y un nuevo entreguismo, y la crisis más profunda de nuestra historia en lo moral, en lo político, en lo económico, en lo social, cayó sobre Venezuela. Sodoma y Gomorra. De allí, de aquel tremedal, surgió el volcán que erupcionó el 27 de febrero de 1989. Ahí comenzó esta revolución. Rindamos tributo al pueblo mártir que salió sin armas a las calles a morir, a dar su vida, hizo correr su sangre. Pueblo mártir, una vez más. Ahí comenzó, sin duda, esta revolución social, esta revolución política. Por eso yo creo que es imprescindible, Jorge, y pido así a los delegados que lo discutan. Ustedes lo deciden, yo no vine aquí a imponer nada ni a dar instrucciones, no. Ustedes son el poder constituyente del partido. Ustedes son los que tienen que tomar las decisiones. El poder constituyente. El Partido Socialista Unido de Venezuela tiene que asumir la vanguardia junto con muchos otros movimientos en América Latina y partidos para hacer la alianza de las izquierdas en este continente. De los partidos de izquierda, de los movimientos populares. Tenemos que asumir esa tarea también. He querido repetir esto con mucho énfasis para, aunque yo sé que son ustedes hombres y mujeres de mucha conciencia, pero no está de más que yo haga estas reflexiones con el fin de fortalecer esa conciencia individual y colectiva de ustedes acerca de la gigantesca responsabilidad de este Congreso fundacional del más grande partido político que debe existir en la historia venezolana de los últimos 150 años. Más grande por su cohesión, por su fuerza, por su conexión con las masas populares, por su capacidad creativa, por su eficacia política, por su calidad revolucionaria. Con todas nuestras gargantas, con todos nuestros pulmones, gritar como aquel día gritaron los caraqueños y las caraqueñas. Queremos una patria libre, pero nosotros 200 años después, tanto el 19 de abril como el 5 de julio del 2011, no solo diremos que queremos una patria libre y verdadera, sino que nos pararemos todos mirando al mundo con ese humilde orgullo de un pueblo luchador y mártir para decir, aquí está Venezuela, libre para siempre, Venezuela grande para siempre, Venezuela socialista para siempre, y al frente del pueblo el Partido Socialista Unido de Venezuela, cuyo Congreso Fundacional queda instalado en este cuartel, liberado por la revolución, liberado por el pueblo y animado por el espíritu de 1000 mártires.
Acá en este libro hay una parte donde dice, le pregunta Ramonet al comandante Chávez, ¿y la izquierda venezolana cuándo empieza a expresar interés por el movimiento? Bueno, acuérdense que antes de la rebelión había una serie de contactos con varias organizaciones, ciertos sectores. Inmediatamente después del 4 de febrero, algunas corrientes, digámoslo así, se sienten fortalecidas. Sobre todo la causa R, quizás el movimiento más sólido, un pequeño partido de cuadros que hasta tenía algunos diputados. Uno de ellos era Aristóbulo Istúriz, y hacían bulla. Tenían presencia como partido en el Congreso y detentaban una gobernación, la del Estado Bolívar. Recordemos que ahí estaba Andrés Velázquez, hoy reaccionario y traidor. Disponían de cierto espacio político y se habían ganado algún respeto. Era uno de los partidos cuya dirección política casi toda estuvo al tanto de los preparativos para la rebelión desde hacía varios años. Así que, en el seno de la izquierda, digamos partidista, la causa R, o para ser más preciso, una corriente de la causa R, se fortaleció y desde los mismos días iniciales de la prisión empezaron a llegarnos testimonios, contactos, mensajes, expresiones de apoyo a los familiares incluso, y empezaron a prepararse muchos documentos y acciones políticas. Le pregunta Ramonet, ¿y el MAS y el Partido Comunista? Dice, en el seno del MAS, que ya estaba muy absorbido por el sistema, algunos dirigentes se pronunciaron a favor, otros en contra. Se dividieron. En cuanto al Partido Comunista, se pronunció a favor. Pero más allá de esos partidos que eran organizaciones de cuadros y no de masas, lo que despertó fue el sentimiento popular y sobre todo el bolivarianismo. ¿Decía usted que Bolívar estaba ahí? Le pregunta Ramonet, en el pueblo, pero desactivado, y que bastaba tocar una tecla para que despertase, ¿no? Dice, y esa tecla la tocamos el 4 de febrero. Entonces se destapó el bolivarianismo que el pueblo venezolano lleva dentro de sí, en el corazón, en el alma, a través de las distintas manifestaciones culturales que tiene el pueblo, murales, volantes, canciones, dibujos, periódicos. Y le dice Ramonet, la rebelión aceleró la descomposición del sistema y Carlos Andrés Pérez finalmente fue destituido en mayo de 1993, ¿no? Dice, sí, se aceleró la descomposición. El llamado pacto de punto fijo empezó a deshacerse y comenzaron a surgir propuestas, entre ellas la solicitud de renuncia del presidente. Nosotros, ya antes de la rebelión, habíamos elaborado un documento con algunos lineamientos, el libro azul. Eso empezó a circular. Nuestra principal propuesta política era llamar a una asamblea constituyente. Le pregunta Ramonet, ¿de dónde le venía a usted esa idea? Ese planteamiento había sido hecho ante nosotros por el Frente Patriótico de Douglas Bravo, William Izarra y Manuel Quijada. Fueron los primeros en llamar a una asamblea constituyente. Nosotros retomamos esa idea, la introdujimos en nuestros lineamientos y en la cárcel empezamos a desarrollarla más, a estudiarla más. Esos documentos nuestros son públicos, están en los archivos, hemerotecas, etc. La idea tomó cuerpo en la calle, en la gente, y se fue transformando en un imperativo popular de llamar a una asamblea constituyente. Le pregunta Ramonet, ¿cómo reaccionó el gobierno ante esa proposición? El sistema se negaba, contesta Chávez, y Carlos Andrés Pérez, con mucha habilidad, designó a un llamado Consejo Consultivo, en el que figuraba, entre otros, un historiador venezolano que después cae Pérez, sería presidente interino, Ramón J. Velázquez. Ese Consejo Consultivo, en plena efervescencia del país, después de la rebelión, elaboró un documento y unas propuestas al presidente. Y precisamente una de ellas era llamar a una asamblea constituyente y también desmontar las políticas económicas del Fondo Monetario. O sea, retomaban nuestras proposiciones. Le pregunta Ramonet, ¿las aplicaron? Ni una sola de esas recomendaciones fue acogida por el gobierno. Al contrario,
El poder más bien relanzó la represión y la persecución política, la represión en las calles y la represión selectiva. Y dice Ramonet, lo cual les incitaba a usted a seguir conspirando, ¿no? Exactamente, dice Chávez. Como consecuencia de la represión, el fermento insurreccional creció. Un grupo de líderes de distintos movimientos populares comenzó, como se dice, a tocar a la puerta del cuartel. Empezaron a llegarnos a la cárcel mensajes de los preparativos de una nueva insurrección que se preparaba para julio. Comenzaron a aparecer nuevos líderes en los cuarteles, algunos en contacto con nosotros en el ejército. En la marina, el almirante Gruber Odremán. En la aviación, el general Visconti y los oficiales Reyes y Castro Soteldo. Estos dos últimos, pertenecientes a nuestro movimiento bolivariano, no habían sido detenidos porque la Fuerza Aérea, como le dije, no pudo rebelarse el 4 de febrero. ¿Tenían ustedes contactos con la Iglesia Católica? Había un grupo de obispos muy cercanos a nosotros. Surgió un movimiento de obispos que luego fue defenestrado por la cúpula católica. Uno de ellos era Mario Moronta, arzobispo de Caracas, de izquierda sin duda, progresista. Después que ganamos nosotros en 1999, a él lo mandaron a la frontera como castigo a San Cristóbal. Había otros sacerdotes progresistas, salieron a hablarle a la gente, a arengar al pueblo por la televisión. Además, venían a visitarnos a la cárcel el obispo Mario Moronta, el padre Arturo Sosa, que después sería contrario, de los jesuitas, el padre Jesús Gazo, un viejito también jesuita, muy corajudo, dirigía una organización de derechos humanos. También teníamos el apoyo de la comunidad evangélica. Y le dice, Ramonet le pregunta, ¿es importante la comunidad evangélica? Me dice, en Venezuela es importante. Y siempre hemos estado a favor de la libertad de culto. La comunidad evangélica nos apoyaba, pero asimismo buscábamos el apoyo de cantidad de sectores sociales organizados, los movimientos sindicales, el movimiento estudiantil universitario de izquierda, que habían salido a la calle el 4 de febrero, el movimiento vecinal organizado, profesionales, colegios y academias, sector empresarial, sectores campesinos, incluso el alto mando militar. Teníamos algunos amigos, etnias autóctonas, mundo científico e intelectual. ¿Y los intelectuales? Bueno, debo decir que cuando la conspiración comenzó a fermentar de nuevo, en paralelo surgió un conjunto de propuestas de la Universidad Central. Y apareció un grupo de intelectuales encabezados por Francisco Mieres, ya fallecido, buen amigo, luchador incansable, entre los cuales figuran, entre otros, Adina Bastida, quien llegó a ser vicepresidenta, y Yadira Córdoba, que fue rectora de la Universidad Bolivariana. Hay que mencionar también a un grupo de profesores universitarios, entre los cuales destacan Jorge Giordani y Héctor Navarro, que publicaron un documento, la UCB al país, con un conjunto de propuestas en el mismo sentido que las nuestras. Ellos pidieron permiso y vinieron a Yare a hacer la exposición de sus propuestas a los militares. ¿Así conoció usted a Giordani?, le pregunta Ramonet. Sí, ahí lo conocí. Por cierto, no lo dejaban entrar, porque en las listas de las personas autorizadas él figuraba con el apellido Giordano y no Giordani. Como no coincidía exactamente, el guardia no le permitía pasar. Tuvimos que convencerlo que era el mismo, tenía la foto en su cédula, pero tuvo que esperar como una hora afuera. Por fin entró, lo saludé. Ah, es usted Jorge Giordani, lo he leído mucho. Se alegró, conozco sus libros, le dije. A través de ellos llegué a Varsavsky y empezamos a conversar. Giordani tiene un libro muy bueno, Planificación y Estado, con una visión muy próxima de la que uno siempre había intuido y había comenzado a desarrollar los instrumentos de la planificación militar con grandes conocimientos de estrategia y de geopolítica. La visión de Giordani, sus conocimientos, las conversaciones con él me ayudaron mucho en mi reflexión y en la elaboración de las propuestas. ¿Prepararon ustedes un programa? Sí, en Yare. Publicamos en julio de 1992 una propuesta sencilla pero programática titulada, ya le dije, ¿Cómo salir de este laberinto? Era una propuesta surgida al calor del debate. Salió en forma de un periodiquito de una hoja. El Correo Bolivariano se llamaba, un periódico volante, nos muestra un ejemplar. Este es uno de los ejemplares que circuló entonces, guardado celosamente por la inteligencia militar, con este símbolo que le dibujamos en colores amarillo, azul y rojo, MBR 200. En el documento hacíamos un conjunto de propuestas y decíamos incluso cómo lograrlas. Entre otras cosas, proponíamos que se convocase a un foro nacional, porque nuestro objetivo político seguía siendo la formación
un frente cívico-militar con la inclusión de otros sectores políticos y otras fuerzas sociales. Los militares no debíamos actuar solos. Se inspiraron en obras marxistas clásicas. Bueno, el marxismo era la tela de fondo, repito. El marxismo era la tela de fondo, el background, pero concretamente para la elaboración de esos documentos, a mí me ayudó mucho el estudio en la cárcel de varios libros. Entre ellos estos dos nos los muestra. Proyectos nacionales de Óscar Barsatsky, un pensador argentino socialista que vivió en Venezuela varios años, ya le hablé de él. Y este otro, Planificación de Situaciones de Carlos Matus, 1931-1998, un economista chileno también socialista que fue ministro de Salvador Allende, vino a Venezuela, vivió aquí muchos años y falleció aquí. En aquellos días de cárcel yo andaba estudiando mucho sobre todo eso, proyectos nacionales, objetivos sociales, planificación estratégica. Ya había estudiado esas cuestiones en particular cuando hice el posgrado de Ciencias Políticas en la Universidad Simón Bolívar. ¿Qué le dice esto? Chávez no era ningún improvisado. Chávez en el año 94, cuando sale de la cárcel, ya hablaba de Gramsci. ¿Ve? No era improvisado. Pero sobre todo, Chávez era un hombre que acudía a todo aquel que fortalecería lo que luego fue la Revolución Bolivariana. Acudía al debate. ¿Qué pasó con Chávez? Y eso lo explicó Vladimir Acosta, estoy totalmente de acuerdo con él. Chávez se convirtió en el guía, y era un guía tan poderoso, repito, en energía, político, social, económico. Era un erudito en cuanto a política económica. Yo recuerdo que en una oportunidad Chávez incluso quiso saber de petróleo y mandó a buscar para que le dijeran hasta cuál era la fórmula tal para poder sacar de aquello que le llamaron bitumen en la faja petrolífera de Apure. Y él dijo, ¿por qué eso no era bitumen? Y yo recuerdo que al principio de la revolución, estoy hablando luego del golpe de Estado de 2002, había todavía quien hablaba de bitumen y hasta demandó al gobierno nacional porque él era el que le había puesto la palabra bitumen. Eso sí, ¿cuál era la propuesta de esa persona? No era que estábamos frente a la faja de petróleo superpesado que podía ser tratado para llevarlo al mejor petróleo del mundo, a petróleo liviano, pero trabajándolo. Y habían fuerzas en ese momento que incluso estaban empujando para que Venezuela entregara el bitumen a escasos centavos de dólar como bitumen, cuando ya se sabía que el bitumen era petróleo superpesado y era el de mejor calidad. Es decir, el comandante Chávez siempre mantuvo una posición real de lo que él tenía, o sea, fue un hombre que empezó a aprender. Hace poco sacaron en Sexto Poder, creo que fue en Sexto Poder, sacaron un artículo del primer, digamos que cuando se empezó a hacer lo que llaman la comisión de enlace para la entrega del gobierno de Caldera a Hugo Chávez. Y hay un tipo que era de Caldera, que era de la comisión de enlace del gobierno de Caldera, que era el que estaba haciendo entrega, tenía que andar con el comandante Chávez, incluso viajan al exterior con Chávez. Y el tipo se sorprende y lo dice. Cuando vio a Caldera de nuevo, le dijo, tengo que decirle que el nuevo presidente se ha comportado de manera excelente en el viaje que hicimos al exterior. Y la contesta de Caldera en ese momento fue, tú como que te metiste a chavista. Era un hombre
que empezó a estudiar. No es solamente el hecho de que no es que llegó empírico al poder, no, ya tenía una idea de lo que estaba haciendo. Pero esa idea partía no solamente del estudio, sino de la consulta con los demás. Aquí se acusó a Chávez, incluso se le acusó en un momento dado, se le acusó de ser un hombre autoritario. Y era mentira. Yo, Mario Silva, puedo dar fe de incluso de la aceptación bajo protesta, por supuesto, porque dijo por qué no lo aceptaba. O sea, él lo aceptaba porque era una decisión de la Dirección Nacional en ese momento, en un debate que se hizo. Pero él dijo, lo acepto porque es una decisión de la mayoría de la Dirección Nacional y del partido, pero no estoy de acuerdo. Y explicó por qué. Ese era Chávez, era el hombre que aceptaba. Se le hablaba ¿cómo les digo? Se le explicaban los motivos de por qué se tomaba una decisión en la Dirección Nacional y él la aceptaba y la acataba. Eso sí, yo recuerdo claro, y esto es una confesión que estoy haciendo, eso fue una discusión y debate en donde se hablaba, eso fue para la reforma, antes de la reforma, para llamar a referéndum para la reforma. Y toda la mayoría de la Dirección Nacional impuso su criterio de que nosotros no queríamos, nosotros como Dirección Nacional, nosotros no es que impusimos el criterio, sino que nosotros explicamos que era negativo colocar en la reelección, en la reelección metida dentro de la reforma, se colocaran a gobernadores, se colocaran a diputados y se colocaran a alcaldes. Nosotros estuvimos en desacuerdo con eso. Y el comandante Chávez se paró y explicó por qué él no estaba de acuerdo con esa decisión de la Dirección Nacional. Y nosotros le explicamos. Y de hecho, el razonamiento en esa época era básico y era elemental, era muy bueno. Nosotros no queríamos reyesuelos ni en las gobernaciones, ni en las diputaciones, ni en las alcaldías. Y había un debate amplio en la Dirección Nacional en ese momento. Cada uno de nosotros explicó en ese momento al comandante Chávez por qué no debíamos aprobar para la reforma ese artículo, que iba a ser consultado, que iba a ir a consulta en referéndum. Y eso nos costó el referéndum. Mucha gente dice que no, y eso nos costó el referéndum. Eso nos costó el referéndum. Por eso es que cuando yo hablo de los parcelamientos políticos son perversos. El comandante Chávez lo dijo en más de una oportunidad, los parcelamientos políticos son malos. Pueden haber tendencias. Yo puedo acompañar una tendencia o tener la mía propia en el momento de una discusión y debate dentro del Partido Socialista Unido de Venezuela. Yo soy miembro del Partido Socialista Unido de Venezuela, yo soy militante. Y yo puedo debatir internamente. ¿Por qué tengo yo que callar? ¿Por qué tengo yo que tener miedo a expresar mi opinión? No. Yo no le tengo que pedir permiso a nadie para ser militante del partido. Y es un partido que fue fundado por el comandante Hugo Chávez. Fue fundado por él. Fue idea de él. Y en el momento en que nosotros, como miembros de la Dirección Nacional, y yo orgulloso tengo que decirlo, yo pertenecí, fui el tercero más votado. Primero fue Aristóbulo Usturiz, creo, Adán Chávez y yo, o Adán Chávez, Aristóbulo y yo. Fuimos los más votados en esas elecciones. Elecciones desde la base. Amplias, libres, democráticas como las pidió el comandante Hugo Chávez. Democráticas y socialismo puro. Y allí se debatieron cosas con el comandante Hugo Chávez, el comandante daba su opinión. Y ojo, las opiniones del comandante eran lapidarias. Porque, repito, era un hombre que iba 50 pasos adelante, no era ningún improvisado y consultaba. Cuando él no sabía algo, consultaba. Si hay una cosa que tenía el comandante Hugo Chávez es que él
se movilizaba en la calle para escuchar el rumor del pueblo. Eso lo vi yo. Aquí yo no estoy inventando, ni es porque yo lo vi en televisión, ni mucho menos. Yo estuve ahí. Hubo momentos en donde yo estuve ahí, al lado, viendo cuando el comandante Hugo Chávez, algo no le parecía y se paraba y decía, ya voy, espérate un momentico, ya voy, apártense aquí, vénganse para acá, porque yo quiero saber qué es lo que está pasando aquí. Eso lo vi yo. Que han dicho, obvio, la figura del comandante Hugo Chávez era inmensa. Yo lo dije en más de una oportunidad, al comandante Hugo Chávez no se le calzan los zapatos así nomás, compadre, y no creo que se le calcen los zapatos así. De hecho, en una de los artículos que yo hago, digo claro y raspado que el problema es que nosotros no podemos dejar, ya que ahora el comandante Hugo Chávez se convierte en legado, nosotros no podemos permitir tener que esperar 200 años más para que nazca otro Chávez. La idea es que nuestro pueblo se convierta en Chávez. Cuando hablamos del yo soy Chávez, cuando nosotros decimos yo soy Chávez, eso no fue una consigna nada más de partido o una consigna para las elecciones. No. Como decía el comandante Chávez, yo ya no soy yo. ¿Qué ustedes creen que estaba expresando el comandante Chávez cuando decía yo ya no soy yo? Chávez eres tú, niño venezolano, Chávez eres tú, mujer venezolana, Chávez eres tú, abuelo, Chávez eres tú, campesino, Chávez eres tú, obrero. El PSUV es vanguardia. El militante es vanguardia. Es un vaso conductor entre el pueblo y el gobierno nacional. El comandante Chávez lo explicó más de una vez. No fue una, fue 10.000 veces, siempre lo explicó. Y ahora más que nunca, todas las fuerzas revolucionarias, eso lo digo yo con toda responsabilidad, todas las fuerzas revolucionarias, independientemente de sus molestias, independientemente de sus dudas, independientemente que todas son válidas en un debate, independientemente de eso, tenemos que tomar en cuenta que en medio de nuestras discusiones, hay una oposición poderosa, y escuchen bien, poderosa no estoy hablando de lo que representa la oposición, estoy hablando de lo poderoso que está detrás, que es el imperialismo norteamericano, que no cesa de atacar. Comandante Chávez lo dijo, ante la crisis del capitalismo, con toda la pobreza y los males que le genera al pueblo norteamericano, que es igual que nosotros, pueblo idéntico sufriendo, ante la crisis del capitalismo tenemos una magnífica oportunidad de crear las condiciones para la transición hacia un Estado socialista. Eso lo dijo Chávez, no lo dije yo. Eso Chávez lo dijo. No es solamente la revolución en Venezuela, que ya de por sí la revolución en Venezuela tiene una importancia enorme porque es el espejo hacia afuera, sino lo que podamos hacer afuera también. Entonces todas las fuerzas revolucionarias en el país, absolutamente todas, tienen que unirse. Y la revolución, en este caso el Estado, en el momento en que el presidente de la República, Nicolás Maduro, llama a todas las fuerzas a un debate, el mismo partido, por ser mayoritario, tiene que permitir y abrir las puertas a ese debate a todas las fuerzas revolucionarias, al gran polo patriótico, organizaciones populares, colectivos, a todos. Y escuchar, no es que sentarse y ver cómo hacen para ver si agarro y muevo esto para acá para que quede mejor al ladito mío, no. Escuchar. El comandante Chávez tenía eso muy claro, había que escuchar y saber qué era lo que beneficiaba a las mayorías,
qué era lo que podía perjudicar a las mayorías y cuáles eran nuestros propios vicios. Y por qué esos vicios nosotros tenemos que vencerlo con la moral, tenemos que vencerlo con el trabajo, lo tenemos que vencer con la ideología, lo tenemos que vencer con los cuadros, lo tenemos que vencer porque no nos queda otra. Habrá quien piense que la revolución se acabó. Allá ellos, compadre. Allá quien piense que la revolución en este país acabó. Pero allá hay un pueblo que cada vez que se acuerda de Chávez le entra energía y dice, no jodas, no se ha acabado nada. Por eso yo le hablaba lo del eslogan. Yo soy Chávez, fue un eslogan que nació, ¿para qué? Para una elección nada más. No, eso se tiene que convertir en alma de la revolución. En alma. Todos y cada uno de los ciudadanos de este país, todos y cada uno de los que son pueblo en este país, tienen que entender que el legado del comandante Hugo Chávez, y digo tienen que entender porque es así, es la única manera de llegar a un estado de justicia, de equidad, de equilibrio. Toda herramienta capitalista que se emplee en estos tiempos van a afectar de manera muy peligrosa a la revolución bolivariana y hay que entenderlo. Y lo van a escuchar ahora mismo en una parte que teníamos del comandante Hugo Chávez. Vamos a un corte y ya regresamos. Yo pisaré las